Muy bien. Entonces, como les decía, para esta semana vamos a hablar un poquito de lo que es la guía número 16 de trabajo autónomo correspondiente para el nivel de séptimo, ¿verdad? Igual ustedes ya las guías las conocen, ya la primera parte saben que es la parte administrativa que van a necesitar, cuáles son las condiciones que tienen que tener para poder realizar la guía de mejor manera y estas son las habilidades o los temas que vamos a estar estudiando. Vamos a hablar un poquito de aplicar la relación entre las medidas de los ángulos determinados por tres rectas coplanares dadas. Entonces ahorita vamos a ver qué es eso. Y obtener y aplicar medidas de ángulos determinados por dos rectas paralelas y una transversal a ellas, conociendo la medida de uno de ellos. ¿Ok? Para eso es importante repasar el tema de ángulos que vimos en la guía pasada, reconocer diferentes ángulos en diferentes contextos, que es un ángulo llano, que es un ángulo adyacente, que es un ángulo que forma par lineal y que es un ángulo opuesto por el vértice. Ya todos esos conceptos ustedes los manejan, los tienen en las dos guías pasadas o las dos entregas pasadas de guías que hemos hecho. ¿Ok? Identificar ángulos congruentes, complementarios, suplementarios. También ya ustedes eh, realizaron una guía con las explicaciones y todo lo demás. Y determinar medidas de ángulos sabiendo que son congruentes, complementarios o suplementarios, que era la practiquita que vimos en las últimas guías. Aparte de eso, dice que el tema lo podemos encontrar en la materia que venía junta en las guías de trabajo autónomo o en este link, en este acceso. Yo les estoy poniendo un link grandote ahí para que ustedes no les cueste copiarlo eh, y puedan ver esos videos. Estos videos es importante que ustedes los repasen porque son videitos rápidos, no muy largos, que les van a ayudar a repasar el tema, el tema anterior. Recuerden que, ¿por qué yo insisto tanto en esto? Eh, Porque como en la matemática va concatenada, o sea, vamos encadenando conocimientos, eh, eh, es importante mantenerse fresquito en lo que aprendimos anteriormente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el tema que vamos a ver hoy está muy relacionado con el tema de ángulos que vimos en las guías pasadas. Entonces, seguir repasando el aprendizaje anterior para poder entender el nuevo. Es importantísimo. Eh, Así va a ser siempre, así va a ser la matemática en especial siempre. Aprendernos las cositas no para pasar, para salir del paso, para realizar una guía, sino para poder entender bien la materia y poder entender los temas a futuro. Por eso es que yo siempre digo que hay matemática hay que aprenderlo para la vida, no para un ratito, ¿ok? Ahí nada más tengan cuidado no confundir los ceros con las O, ¿verdad? Esto es un cero, lo ven grandote ahí, del tamaño de las mayúsculas, un poquito alargado, y esto es una O. La O es más pequeñita, redondita. Entonces, a veces pasa mucho que cuando están copiando el link, ponen una O en vez de un cero, y entonces no les va a abrir el video, ¿verdad? Entonces son los cuidaditos que hay que tener. Muy bien, estas preguntas también son muy importantes que ustedes las respondan, ¿verdad? Porque son preguntitas generadoras que les van a ayudar a entender un poquito para qué se utiliza o cuál es la finalidad de que aprendamos estas materias, ¿ok? Para que aprendamos estos temas. Después de eso ya hay un poquito más de instrucciones y vamos a empezar entonces con, con el tema correspondiente para hoy, que se llama ángulos determinados por dos rectas paralelas y una transversal. Es un tema, un título muy explicativo, ¿verdad? No tiene así mucha cosa. El mismo título me va a indicar de qué estamos hablando. Y dice, observa en el dibujo dos rectas paralelas cortadas por una recta transversal. Esta crea 8 ángulos que reciben distintos nombres según la posición que ocupan. ¿Ok? Entonces, si vemos el dibujo, déjenme aquí abrir la pizarrita para, para poder marcarles mejor. Abrir ese programita. Ok. Si nos vamos a la pizarra,
Vamos a recortar esta imagen para poder marcarla bien. Vamos a, ok, aquí la tenemos, ¿la ven? Vamos a hacerla un poquito más grande. Ok, listo. Cuando hablamos de rectas paralelas, ¿verdad? Junto a un concepto que vimos también hace ya un tiempito atrás, son dos rectas, estas que estoy marcando acá, que según su posición nunca llegan a tocarse. Estas rectas se extienden hasta el infinito, ¿verdad? En ambas direcciones, pero nunca llegan a tocarse, o sea, no hay una relación entre ellas, no van a llegar a intersecarse en ningún punto nunca. Entonces, cuando yo tengo dos rectas paralelas a las cuales las corta o las interseca, esa palabrilla, ¿verdad? Que a veces confunde. Intersecar es cortar o atravesar, ¿verdad? Para que tengamos una idea. La interseca otra recta, se me van a formar, se me van a formar 8 ángulos, ¿de acuerdo? 8 ángulos que van a guardar una relación entre ellos. Así de sencillo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar entre ángulos externos, que es lo que tenemos acá, ángulos externos y ángulos internos, ¿ok? Para poder luego poder darle, valga la redundancia, eh, la clasificación, o poder entender la clasificación. Entonces vamos a empezar con los ángulos externos, que obviamente como su palabra lo dice, como la palabra lo dice, son ángulos que se encuentran en la parte externa del, del dibujo que tenemos. Okay, regálenme un segundo, voy a... Muy bien, como les decía entonces, volvamos a la pizarra. Entonces tenemos angulitos externos y ángulos internos, que es lo primero que vamos a identificar. Entonces, aquí tenemos que los ángulos internos son el ángulo pi, el delta, el zeta y el phi, creo que es este, ¿verdad? Entonces, aquí los vamos a marcar. O sea, los nombres son irrelevantes, aquí les podemos poner cualquier nombre, pero son estos ángulos que tengo en la parte externa, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo dos rectas paralelas que las interseca una recta y se forman estos 8 ángulos, entonces esto que está aquí afuera, esto que está aquí y esto que está aquí, le llamamos la parte externa, ¿ok? O los ángulos externos, ¿ok? Y luego tenemos que los ángulos internos vendrían siendo estos, alfa, beta, gamma y mu, que son estos, estas letras que están aquí. Esta es la parte interna. Tenemos que recordar estos dos conceptos porque ahorita vamos a ver que ellos se clasifican dependiendo de dónde estén, si están en la parte externa o en la parte interna del, del dibujo. Continuamos. Luego tenemos entonces, como les decía, la clasificación y relación de ángulos determinados entre dos rectas paralelas y una transversal. Dice, dependiendo de la posición en la que se encuentren dos ángulos, estos recibirán una clasificación y compartirán algunas características de las vistas en la guía anterior. Es importante conocer el nombre que reciben y las características que comparten. Y aquí eso es lo más importante de todo, lo que vamos a ver hoy. Es conocer, si ustedes quieren subrayar esta parte, pues sería genial. El nombre que reciben y las características que comparten. ¿Cuáles características? Bueno, pues habrán algunos ángulos que son ah, congruentes, habrán otros que son adyacentes, habrán unos que son opuestos por el vértice, habrán unos que son complementarios, otros que son suplementarios, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver algunas de esas características. Y para empezar tenemos los ángulos alternos internos. Y este nombrecito, que tenemos acá, eh, sí es importante de aprendérselo, ¿verdad? ¿Cuáles son los famosos ángulos alternos internos? ¿Ok? Aquí entonces yo les dejé con dos dibujitos para que ustedes
los puedan relacionar bien. Dice que los ángulos alternos internos se encuentran en la parte interna, ¿verdad? La palabra lo dice, alternos internos. Se encuentran en la parte interna de las rectas paralelas y se alternan con respecto a la recta transversal, como se muestra en la siguiente figura. ¿Qué significa la palabra alternar? Bueno, eso significa que un ángulo va a estar a un lado de la recta transversal. Recordemos que la recta transversal es esta, chicos. Estas son las rectas paralelas. Pueden estar en varias posiciones diferentes, pero siempre va a pasar lo mismo. Entonces, los ángulos están en la parte interna de las rectas paralelas y va a estar alternados uno a un lado y el otro al otro de la recta transversal. En este caso, veo que tenemos a alfa a la izquierda y a mu a la derecha. Por otro lado, también tenemos a beta y a creo que este es gamma. Bueno, tenemos a la B y a la Y. A uno al lado y al otro lado de la recta. ¿Correcto? Vamos a verlo aquí en nuestro dibujo. Vamos a borrar acá para que no nos confundamos. Y entonces, los ángulos internos, alternos internos, serían los siguientes. Sería este junto con este, ya que vienen en parejitas. ¿Ok? Estos dos ángulos, alfa y mu, son ángulos alternos internos. Por otro lado tenemos a beta y llamémoslo gamma, porque no me acuerdo cómo se llama esa letra griega. Ya la vamos a ir a buscar. También serían ángulos alternos internos, ¿ok? No puedo decir, por ejemplo, que este ángulo y este ángulo son alternos internos, porque aunque están en la parte interna, no están alternados, no están uno a un lado del otro, a un lado de la recta y al otro lado de la recta. Entonces, por eso no cumplen esa característica. ¿Ok? Continuamos. Aquí algunas características y esto es importantísimo. ¿Qué pasa con esos dos ángulos? Los ángulos alternos internos son congruentes, o sea que poseen la misma medida. ¿Qué significa eso? Bueno, que si por ejemplo aquí alfa mide 30 grados o un toquecito aquí. Vamos a ponerle una medida más lógica. Digamos que este mide 94 grados. Entonces quiere decir que mu también va a medir 94 grados, sin siquiera tener la necesidad de que me den las medidas. Si me dan la medida de uno, pues voy a obtener la medida del otro. En este caso, por ejemplo, si beta mide 80 grados, entonces este amigo de aquí también va a medir 80 grados, pues son congruentes. ¿De acuerdo? Y recordemos que cuando dos ángulos son congruentes es porque tienen la misma medida. Ok, continuamos entonces con... No, ¿qué problema de rayar esto? Es que quedan esas cosillas ahí. Y luego tengo que hacer esto. Ok, ángulos alternos externos. Dice que estos ángulos se encuentran en la parte externa de las rectas paralelas y se alternan con respecto a la recta transversal, como se muestra en la siguiente figura. Entonces, muchachos, al igual que los ángulos alternos internos, ¿ok? También tengo ángulos alternos externos. Ahora vamos a tenerlos en la parte externa de las rectas, ¿verdad? Recordemos que esta es la parte externa y están alternados también. Entonces, son muy parecidos a los anteriores, nada más que en la parte de afuera. En este caso serían pi y phi y tenemos a delta y a zeta, ¿ok? Ellos dos. Vamos a ver qué características tienen. Su característica también es que son congruentes. Al igual que los anteriores, también miden lo mismo. Entonces, la misma explicación. Si, por ejemplo, pi mide
eh, 64 grados, pi va a medir 64 grados igual, al igual que ellos dos de aquí, ¿verdad? Eh, también van a ser congruentes. No vamos a hacer más ejemplos porque nos extendemos mucho y al final viene siendo lo mismo. Entonces, ok, tenemos, repasando ya ahora, dos parejas de ángulos, los primeros ángulos alternos internos y los alternos externos. ¿Cuál es su característica? En ambos casos son congruentes. Siguiente par de ángulos, ahora tenemos los ángulos conjugados internos. Dice, estos ángulos se encuentran en la parte interna, como su palabra o su nombre lo dice, en la parte interna de las rectas paralelas, pero al mismo lado de la recta transversal, como se muestra en la siguiente figura. Y entonces ahora sí tenemos dos ángulos al mismo lado de la recta transversal. ¿Ok? Entonces a estos ángulos se llaman conjugados internos. ¿Ok? ¿Cuál es su característica? Que son suplementarios. ¿Ok? Que la suma, ¿y qué significa que sean suplementarios? Pues que la suma de sus medidas es igual a 180 grados. ¿Ok? Es importante recordar eso. Vamos a ver un ejemplito. En este caso yo tengo a alfa y a esta y que ya voy a ir a ver cómo se llama. Porque, vamos a ver acá un momento. No, me está estorbando esto. Resulta que por aquí están las letras griegas y esta Y se llama, vamos a ver qué se me hizo. Yo les había puesto, aquí está. Esta es gamma, correcto. No estaba tan perdido. Entonces, vamos a la pizarra otra vez. Tengo a alfa y tengo a gamma, que son conjugados internos, lo que quiere decir que si alfa, vamos a poner aquí, mide 110 grados, entonces gamma tendría que medir exactamente 70 grados. ¿Por qué? Porque son suplementarios, lo que quiere decir que si yo sumo alfa más gamma, esa medida me va a dar 180 grados. Y si en 110 más 70 es igual a 180. Eso es lo que quiere decir suplementarios. Y ya aquí podemos prestar esta explicación para poder, por ejemplo, hacer una pregunta. Por ejemplo, si yo les digo, si alfa mide 60, perdón, vamos a ponerle, si alfa mide 124 grados, encuentre el valor de gamma, encuentre el valor de esta. ¿Cómo lo haríamos? Entonces sería muy sencillo. Sabiendo que estos dos ángulos son suplementarios y son conjugados internos, y que la suma de ellos dos es 180, pues bastará simplemente con a 180 restarle 124, ¿verdad? Aquí esto me da 6, 2 a 7 um, son 5 y 1. Uno le quito 1 me da 0, entonces me da 56 y ahí estaría la respuesta. Ven como, por ejemplo, ya yo puedo hacer una pregunta con respecto a esto. Ya yo sé que este ángulo de aquí mide 56 grados. Y de ahí puedo sacar otro montón de cosas. Por ejemplo, ya habíamos visto que alfa y mu, que es esta que está acá,
tenían una característica en común, que eran conjugados alternos internos y eran congruentes. Entonces ya yo sé que mu mide 124 y entonces ya puedo deducir que gamma y mu son adyacentes y están en par lineal. ¿Ok? También que fue una característica que vimos en las guías pasadas. Pero no nos vamos a adelantar mucho con ese tema porque más adelante lo vamos a recordar. Lo que quería aquí era nada más que pudieran ver cómo ya se pueden ir creando o haciendo algunas preguntas con respecto a este tema. Luego tenemos los ángulos conjugados externos, al igual que los anteriores, pues también son suplementarios, solo que ahora están al mismo lado de la recta transversal, pero en la parte externa de las rectas paralelas. O sea, los ángulos se encuentran en la parte externa de las rectas paralelas y al mismo lado en la recta transversal, como se muestra en la siguiente figura. Vuelvo a insistir, alterno significa que está uno a un lado y el otro al otro de la recta transversal, y conjugados es que están al mismo lado de la recta transversal. Sé que, digamos, de ahorita es un poquillo enredado poder manejar esos conceptos, pero si los estudiamos bastante y entendemos las características, es casi que automático que nos lo aprendemos de memoria. También son suplementarios, o sea que sus medidas son iguales a 180 grados. Entonces ahora podemos verlo aquí. Tenemos en la parte externa los dos ángulos y al mismo lado de la recta. Muy bien. Ah, también podemos identificar algunas parejas de ángulos y otras características muy importantes, que era lo que les estaba hablando hace un ratito. Voy a recortar esta imagen para poder ir a verla a la pizarra de una manera más cómoda. Muy bien. Vean lo que tenemos acá. Las características que vimos anteriormente son bastante importantes, son como las más importantes y de ahí se salen todas las demás. Pero también tenemos, por esas características que acabamos de ver, otro montón de parejas de ángulos con características diferentes. Por ejemplo, ángulos correspondientes. Vemos que, por ejemplo, aquí tengo a W, que tampoco me acuerdo cómo se llama. Ahorita la vamos a revisar. No la preciso ahorita. Y gamma. ¿Cuáles serían estos dos? Uno por afuera y uno por dentro. Pero se llaman ángulos correspondientes. ¿Por qué? Porque según lo que analizamos anteriormente, lo que vamos a hacer para poder entenderlo bien, vamos a ponerle un valor a W. No se llama W, pero para que ustedes me entiendan, le voy a poner un valor. Vamos a poner que W mide a 60 grados. ¿Ok? Al ser alterno externo con este que está acá, son congruentes. O sea, miden lo mismo. Entonces este amigo también va a medir, eh, va a medir 60 grados. Pero a la vez es conjugado externo con delta, con este que está acá. Entonces son suplementarios. ¿Cuánto le falta a 60 para llegar a 180? Son 120 grados. Entonces vemos que delta y zeta son alternos externos, entonces son congruentes, entonces zeta mide 120 grados y a su vez son conjugados externos entre W y zeta. Pasa el mismo concepto de estos de este lado. Ahora, podemos relacionar a esta W con beta, lo voy a poner aquí en azul, porque beta y W son
ángulos opuestos por el vértice. Como habíamos visto anteriormente, cuando yo tengo dos rectas que se intersecan, en este caso esta con esta, se forman cuatro parejas de ángulos opuestos por el vértice, ¿verdad? Entonces beta va a medir igual que la W y alfa igual que delta. Entonces este va a medir 120. Simplemente manejando los conceptos que vimos anteriormente. Y luego podemos volver a sacar la relación, por ejemplo, alfa y mu son alternos internos, entonces son congruentes. Mu mide 120 y beta y gamma también son alternos internos, entonces son congruentes. Y ahí tenemos este montón de ángulos, ya le tenemos las medidas. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a ver esto ya un poquito más claro. Cuando yo digo que dos parejas de ángulos son congruentes, en el caso de la W y gamma, estos dos, es por esto que yo acabo de hacer. Entonces, si vemos W está acá y gamma está acá. Uno por dentro y uno por fuera al mismo lado de la recta. Y son correspondientes porque tienen la misma medida. Ven, este mide 60 y este de aquí también mide 60. Y esos dos los podemos sacar también acá. Delta y mu, ¿verdad? Ellos dos, este con este, son correspondientes. Alfa y zeta, tenemos a alfa y a zeta, aquí los estoy marcando. Vean que también son correspondientes, miden lo mismo. Y tenemos a beta y a phi, que sería este de acá con este de acá, ¿verdad? Ya ustedes pueden sacar esas relaciones simplemente averiguando las medidas o sabiendo que son o sabiendo las características que posee cada uno, ¿ok? Entonces, ahí tenemos los correspondientes. Como les mencionaba anteriormente, también tengo opuestos por el vértice. En este caso sería W es opuesto por el vértice con 60, entonces sabemos que miden lo mismo. Este ángulo y este son opuestos por el vértice. También tengo delta y alfa, que son opuestos por el vértice, miden lo mismo. Tengo a mu y a zeta, que son opuestos por el vértice. Y tengo a y a phi, a gamma y a phi, que también son opuestos por el vértice. La característica de los ángulos opuestos por el vértice, recordemos que es que son congruentes. O sea, que miden lo mismo. Entonces, por ese lado, tengo esas características también. Y tengo ángulos adyacentes o lo que llamamos ángulos en par lineal, que son ángulos suplementarios, que sumados suman 180. Perdón, que serían W y delta. En este caso estamos hablando de este ángulo con este ángulo. Ven que están a la par, comparten un vértice y son suplementarios, o sea, sumados dan 180. Aquí sí tengo bastantes, aquí yo saqué algunos, pero no todos, ¿verdad? Tengo alfa y beta, que sería este y este. Tengo a gamma y a mu, que sería este con este. Y tengo a zeta con phi, que sería este junto con este. Pero esos son solo algunos, porque por ejemplo yo puedo tener más ángulos adyacentes. En este caso tendría es W con alfa. Vamos a ver cómo se llama esa W. Yo no sé, no, esta sí no me acuerdo, creo que es esta. A ver, ya no me dio el nombre. Esta es mentira, esta. Es omega. Vamos a llamarla como tiene que ser. Entonces, les decía, tengo a omega con alfa, pero también tengo a delta con beta. Tengo a gamma y zeta. Tengo a mu con phi, ¿verdad?
ahí también tengo esos otros. Entonces pueden salir aquí otro montón de ángulos adyacentes. Recordemos entonces que ángulos adyacentes son ángulos que están en par lineal, o sea, están a la par, que son suplementarios, sumados dan 180 y comparten un vértice en común. Volvemos a la guía. Y entonces ya aquí empezaríamos con lo que es la práctica para correspondiente a esta semana, perdón. Este primer ejercicio es un ejercicio de introducción al tema. Voy a dejar que ustedes lo hagan porque me interesa que lo piensen, pero sí les voy a ayudar a resolver este ejercicio que está acá. Vamos a hacerlo para que ustedes tengan una idea de qué es lo que hay que hacer en estos casos. Es bastante simple, en realidad, este tema. Si nosotros lo aprendemos la teoría, que es lo que acabamos de explicar, pues lo demás va a ser muy fácil. En este caso dice, utilizando la siguiente figura para determinar la medida de cada uno de los ángulos que se solicitan, perdón, determine ya no estoy leyendo nada, dice, utilice la siguiente figura para determinar la medida de cada uno de los ángulos que se solicitan. Sí se sabe que la medida del ángulo E es de 77 grados. ¿Ok? Entonces tenemos que este angulito que está acá mide 77 grados. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es darle medida a D, porque yo sé que D es alterno interno con E. Y su característica es que son congruentes. Entonces, D mide 77 grados. ¿Correcto? Ahora, E y H son opuestos por el vértice. Entonces, son ángulos congruentes también. Ya entonces sabemos que H mide 77 grados. H y A son alternos externos. También son congruentes. Entonces este mide 77 grados también. ¿Correcto? Y de aquí, por ejemplo, podemos sacar que son adyacentes A y B. A y B son adyacentes, o sea, sumados dan 180. Entonces lo que tendré que hacer aquí nada más es a 180 quitarle 77 y hacer la resta. Aquí vamos a 10, le quito 7, me sobran 3. A 7 le quito 7, ¿verdad? Pues le dio prestado 1, ya ustedes saben cómo hacer esta resta bien. Aquí me da 0 y el 1 se baja. Entonces B mide 103. ¿Ok? Y vuelvo otra vez. Por ejemplo, B y G son alternos externos. Son congruentes, 103. E y F son adyacentes. Entonces este también mide 103. Al mismo tiempo son opuestos por el vértice. Y C tienen la misma característica, mide 103. Entonces ven que es un ejercicio bastante fácil. Estoy viendo que el dibujo no coincide con... No, perdón, sí. Por un momento creí que esto eran letras griegas. Pero bueno, entonces tengo que A mide 77. Tengo que B mide 103 grados, ¿verdad? Estamos hablando de medidas de ángulos. C mide 103. D mide 77 grados. E mide 77 grados. F mide 103 grados. G mide 103. Y esto en esencia es lo que tienen que hacer con los demás ejercicios.
Ahí estaría ese ejercicio resuelto. Correcto. Vamos a ver si hay alguna otra variante. En este caso, bueno, aquí tendríamos lo mismo, ¿verdad? Nada más que ahora tengo tres rectas paralelas, pero al final es lo mismo. Siempre pasa la misma situación. En teoría, son los mismos ejercicios que se repiten ahí. Nada más hay que tener cuidadito. Y entonces, chicos, eso sería la explicación del tema número 16, de la guía número 16, este temita nuevo que estamos introduciendo el día de hoy. Espero que haya quedado bastante claro y espero si tienen alguna duda, ahí que me la hagan por WhatsApp, como ya hemos venido trabajando.